Hola, buenas. En esta parte lo que queríamos explicar, como habíamos visto en la clase, eran algunas de las aplicaciones de microscopía de barrido electrónico. En esta etapa vamos a tomar como ejemplo, caso de estudio, un trabajo que se realizó en tarea hará ya alrededor de unos 5 años sobre las 12 sibilas de San Telmo, donde la técnica de microscopía electrónica fue empleada. Como pueden ver, en el primer ejemplo se puede ver una muestra, un corte estratigráfico, donde nosotros nos vamos a enfocar en la capa de preparación, que es lo que queremos estudiar. Esta capa de preparación tiene un color gris pálido, es heterogénea, se pueden ver materiales particulados y tiene una proporción de aproximadamente 3:1 con la capa pictórica. Fíjense qué importante que es en la descripción la microscopía óptica también, para poder soportar las conclusiones que queremos sacar más adelante. Ahora, comparando con la imagen que viene, esta es una imagen típica de microscopía electrónica. Fíjense que todo lo que nosotros observamos por microscopía óptica anteriormente, en una imagen por microscopía electrónica no lo podemos hacer por justamente la ausencia de colores, y si vemos partículas normalmente las reconocemos por su diferencia de color y en este caso no se puede. Entonces, si nosotros nos centramos en un punto de la muestra, lo que podemos hacer es adquirir un espectro EDS. ¿Se acuerdan? En el que detectábamos los fotones X que emitía la materia. Entonces, cuando nosotros analizamos el espectro EDX que tenemos en ese punto, vamos a visualizar que tenemos con cantidades apreciables del elemento silicio, calcio, aluminio, ¿sí? Mayoritariamente, y en menor proporción un poco de hierro y un poco de potasio. Entonces, si nosotros analizamos estos tres fuentes elementales que tenemos en esta muestra, y sabiendo que que tienen un color blancuzco, grisáceo, y considerando que es una base de preparación, podemos pensar, obviamente basado en sus elementos exclusivamente, de que se trata de una composición mayoritaria de aluminosilicatos. Estos son arcillas, ¿sí? Si nosotros después, algo muy importante en este tipo de trabajos es la contextualización del problema, vemos que en literatura pueden relevar la fuente de Palomino 1715. El uso en pintura española de estas arcillas fue bastante importante, especialmente en el siglo XVIII. En otro caso es en otra sibila el estudio de la capa pictórica. Se tomaron muchas muestras de los rojos en la zona de la capa, por ejemplo, donde los elementos principales que se encontraron fueron el azufre y el mercurio. En estos casos, si nosotros tenemos una tonalidad roja bastante intensa y obtenemos cantidades apreciables de azufre y mercurio casi de forma unánime, sin necesidad de cruzar con otras técnicas analíticas, podemos concluir que se trata de un bermellón, ¿sí? Que es el sulfuro de mercurio, el cual, como ya saben a esta altura de sus carreras, es un pigmento rojo muy conocido y muy usado en la antigüedad. Por otro lado, se estudiaron los marcos, ¿sí? Se tomaron muestras de estos marcos. Esto es un corte estratigráfico de este marco que ustedes están viendo en la estratigrafía, donde se encontraron cantidades apreciables de plomo y arsénico, ¿sí? Entonces, acá ya no es tan obvia la clasificación, porque ¿qué podemos tener? Si nosotros tenemos plomo y arsénico, podemos tener sulfuros de arsénico, ¿sí? Y por otro lado podemos tener óxidos de plomo. Entonces estos óxidos de plomo, explicando el color que tratamos de ver, eh, bueno, también hay una proporción minoritaria de hierro que seguramente esté asociada a óxidos de hierro, ¿sí? Tierras, partes de los aluminosilicatos. Pero por otro lado, si queremos nosotros explicar la combinación de colores que tenemos, ya no tenemos una única solución, sino que podemos tener presencia de amarillos, como el oropimente y el ocre, ¿sí? Y en los rojos vamos a poder tener este óxido de plomo, que es el óxido mixto de plomo, que es el minio, que es un rojo,
y el realgar, que es el sulfuro que antes les mencionaba, que también es color rojo. Entonces ya no es obvio y se necesita complementar con otras técnicas de carácter molecular, que las vamos a ver, de análisis molecular, que las vamos a ver más adelante, como Raman, infrarrojo, ¿sí? Que nos van a dar información de qué molécula puede llegar a estar formando estos elementos que estamos encontrando por microscopía. Este es otro caso de otra sibila donde, como se puede apreciar, el manto es de un color marrón, ¿sí? Pero cuando vemos el corte estratigráfico se observa que si bien se ve un rojo bien intenso y en la superficie un color un poco más claro, ¿sí? En esta capa pictórica, entonces, cuando nosotros observamos, cuando se remueve el marco, se observa que en las capas rojas, ¿sí? Tenemos una parte que está como totalmente degradada, que es la que está expuesta a la luz, y la que está cubierta está con el rojo prácticamente original. Entonces eso nos hace pensar en un caso de fotodegradación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de fotodegradación podemos pensar en moléculas orgánicas la mayoría de las veces. Entonces, si nosotros vamos a analizar la muestra, que es la que estamos viendo acá bajo el microscopio electrónico, y tomamos un espectro EDS, vamos a encontrar que tenemos mucha presencia de azufre, calcio y plomo, ¿sí? Entonces, si estábamos hablando por un lado de una decoloración o debido a una fotodegradación, y por el otro lado ya empezamos a pensar en compuestos orgánicos que deberían ser carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Que habíamos hablado en la clase pasada, que estos compuestos no iban a ser sensibles a EDS, la cantidad de emisión de fotones X iba a ser escasa, entonces no iban a poder ser detectados. Entonces, si nosotros analizamos estos elementos que tenemos, podemos ver que el plomo seguramente es proveniente de un blanco de plomo, ¿sí? Y el calcio y el azufre seguramente son provenientes del sulfato de calcio. Eso nos hace pensar en una matriz que está compuesta por carbonato básico de plomo, que es el blanco de plomo, y el sulfato de calcio, que es el yeso, ¿sí? Entonces, por el otro lado, los marcadores convencionales de elementos que podrían llegar a formar pigmentos rojos no los encontramos. Le hace plomo, hierro, mercurio, cadmio, ¿sí? Entonces eso nos da a pensar en el carmín, por ejemplo, o algún otro tipo de pigmento o colorante o de tipo orgánico. Entonces la ausencia de marcadores elementales, indicadores de rojo, nos hacen pensar de que se trata de un rojo de origen orgánico. Fíjense que ahora es por descarte que estamos tratando de diagnosticar. Y con esto finaliza el ejemplo de aplicación en el trabajo de las sibilas. En conjunto con este video les voy a dejar la referencia del artículo publicado hace unos 5 años por el grupo. Hasta luego.